Largo de aquí. No se atrevan a poner un pie en esta casa. Fuera. La voz de Arturo, el padre de mi nuera, resonaba en la entrada de nuestro hogar con una agresividad que helaba la sangre. Sus gritos eran como martillazos contra la puerta de la casa que habíamos construido con 35 años de sudor y sacrificios. Pero esta era nuestra casa. Y entonces, nuestro propio hijo, Javier, asestó el golpe final, su voz cortante y desprovista de cualquier afecto. No vuelvan nunca más. Eso fue lo que nos encontramos mi esposo y yo al regresar de aquel supuesto viaje de regalo a las aguas termales de Tepoztlán. Una escena surrealista, nuestro hijo, su esposa Sofía y los padres de ella, habiéndose apoderado por completo de nuestro hogar, de nuestra vida. Una ocupación en toda regla. Esta es nuestra casa, repliqué, con la voz temblando de incredulidad y rabia contenida. Sofía, mi nuera, me miró con una sonrisa condescendiente, una máscara de falsa dulzura que apenas ocultaba su triunfo. Ay, suegra, los tiempos han cambiado. La gente mayor debe entender cuál es su lugar y vivir de acuerdo a su edad. Dejen de estorbar. Mamá, ya lo oíste, añadió Javier, con una frialdad que me partió el alma. A partir de hoy, nosotros viviremos aquí. La declaración de Javier, tan cruel y definitiva, me dejó sin palabras, sin aire. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Recibir una humillación tan profunda del hijo al que habíamos criado con tanto amor, al que le habíamos dado todo, era una herida que no sabía si podría sanar. Pero ellos, en su arrogancia y su codicia, no tenían ni la más remota idea de la mujer que acababan de despertar. No sabían lo temible que yo podía llegar a ser. Mi nombre es Elena Morales, tengo 68 años. Mi esposo, Ricardo, acaba de cumplir los 70. Durante más de 3 décadas, fui maestra de primaria, una labor que amé con toda mi alma, mientras que Ricardo trabajó como maestro de obras en una importante constructora de la Ciudad de México. Incluso después de su jubilación oficial, continuó trabajando por proyectos, pero esta primavera, finalmente, ambos decidimos retirarnos por completo. Coincidió, como una señal del destino, con el pago de la última letra de la hipoteca de nuestra casa en Coyoacán, una casa de un solo piso con un pequeño patio que habíamos comprado hacía 35 años. Para celebrarlo, organizamos una pequeña cena solo para nosotros dos, brindando con un modesto vino espumoso. No era una mansión, ni mucho menos, pero cada ladrillo, cada azulejo de talavera en la cocina, cada bugambilla que trepaba por el muro del patio, representaba una vida de esfuerzo compartido. Era nuestro santuario, el nido que habíamos defendido con uñas y dientes. Lo logramos, mi amor. De verdad que lo logramos, me dijo Ricardo aquella noche, tomando mi mano con la suya, áspera por tantos años de trabajo. En ese instante, sentimos el peso y la gloria de esos 35 años. Nuestro único hijo, Javier, tiene 42 años. Está casado con Sofía, de 38, y tienen una hija, mi nieta Valentina, de 12. Javier trabaja como gerente de ventas en una empresa de productos de oficina y Sofía tiene un empleo de medio tiempo en una tienda departamental. No nadaban en la abundancia, pero a nuestros ojos, parecían una familia común, estable y feliz. Teníamos la costumbre de invitarlos a comer a casa al menos 2 domingos al mes. Yo les preparaba sus platillos favoritos, y no había nada que me llenara más el corazón que escuchar a Valentina decir: «Abuela, tu mole es el mejor del mundo entero». Esas palabras eran mi mayor tesoro. Desde mi retiro, había comenzado a participar como voluntaria en un programa de lectura para niños en la biblioteca del barrio, lo que me mantenía activa y me daba una inmensa satisfacción. A los padres de Sofía, Arturo y Carmen Rojas, apenas los habíamos visto. 3 veces en total, en la boda, en el bautizo de Valentina y en su primera comunión. Sabíamos por Sofía que eran una pareja de 72 y 74 años que vivían en un viejo departamento en la colonia Doctores, un edificio que ya mostraba las cicatrices del tiempo. Su situación económica era precaria. Según nos contaba Sofía, la pensión de ambos apenas sumaba unos 6,000 pesos al mes y no tenían ahorros. Últimamente mis papás no andan muy bien de salud, nos decía Sofía con frecuencia, y su preocupación se contagiaba. A mí me angustiaba pensar en ellos.
Parece que no están comiendo bien, y ya sabes cómo son las medicinas y los doctores, todo carísimo. Como personas de su misma generación, Ricardo y yo entendíamos perfectamente la angustia de la incertidumbre económica en la vejez. Era un miedo que calaba hasta los huesos. Un domingo por la tarde, mientras regaba mis geranios, Javier nos llamó por teléfono. Oye, papá, mamá, les tengo un regalo. Una oleada de alegría me recorrió el cuerpo. Era maravilloso saber que nuestro hijo pensaba en nosotros, que se preocupaba por nuestro bienestar. Ese sentimiento era, en sí mismo, el mejor regalo. Al día siguiente, Javier llegó a casa con un sobre de una agencia de viajes en la mano. Quiero regalarles un viaje a un balneario en Tepoztlán, para agradecerles por todo lo que siempre han hecho por mí. Ay, hijo, no tenías por qué molestarte, dije, sintiéndome un poco abrumada por el gesto. Pero Javier, con una sonrisa que en ese momento me pareció genuina, me entregó el sobre. Es un plan sencillo, pero se merecen un descanso. Tienen que relajarse un poco, ¿no creen? Dentro del sobre había un vale para una estancia de 3 días y 2 noches en un pequeño hotel con aguas termales. El paquete cubría el transporte y el alojamiento. Las comidas corrían por nuestra cuenta. Aún así, el gesto de mi hijo me conmovió profundamente. Sentí un nudo en la garganta y mis ojos se humedecieron. Javier, muchísimas gracias. Tu padre estará feliz. Valentina también me dijo, diles que lo disfruten mucho. Esa noche, Ricardo y yo, emocionados como niños, empezamos a planear nuestro pequeño viaje. Gracias a Javier, por fin vamos a poder tomarnos un respiro de verdad, dijo Ricardo, extendiendo el mapa de carretera sobre la mesa de la cocina. Hemos criado a un buen hombre, Ricardo. Un hijo maravilloso. Estábamos sinceramente agradecidos por la generosidad de Javier. En ese momento, ni en nuestras peores pesadillas podríamos haber imaginado que todo era parte de una trampa cruel y meticulosamente planeada. El día de nuestra partida, Javier vino a despedirnos. Cuídense mucho, descansen. Noté que estaba un poco más tenso de lo habitual, pero lo atribuí a su preocupación por nuestro viaje, por nuestra seguridad. Nos vemos a la vuelta, hijo. Con el corazón rebosante de gratitud, nos dirigimos hacia Tepoztlán. Al llegar, nos enfrentamos a la realidad de un plan sencillo. El hotel era más bien una posada rústica. La habitación era pequeña, oscura y con un persistente olor a humedad. El baño y el refrigerador eran compartidos, situados al final de un pasillo mal iluminado. Las comidas, como se nos había indicado, tuvimos que pagarlas de nuestro bolsillo en las fondas cercanas. Bueno, tampoco es que Javier y su familia tengan mucho dinero, comentó Ricardo, siempre buscando el lado positivo. Lejos de quejarnos, sentimos una nueva oleada de agradecimiento. Nuestro hijo había hecho lo que pudo con sus medios. Y mientras nos sumergíamos en las cálidas aguas termales, nos dedicamos a recordar viejos tiempos, a reír y a conversar. Cuando criábamos a Javier, un viaje como este habría sido un lujo impensable, dijo Ricardo, con la mirada perdida en el vapor que ascendía del agua. Es verdad. Pero míranos ahora, aquí, gracias a él. Sumergidos en el agua tibia, bajo el cielo estrellado de Morelos, nos sentimos inmensamente felices y afortunados. La segunda noche, Javier llamó para saber cómo estábamos. ¿Qué tal todo? ¿Se le están pasando bien? De maravilla, hijo. Gracias a ti estamos descansando muchísimo. Las aguas son una delicia y tu padre está encantado. Qué bueno, me da gusto. Mañana regresan por la tarde, ¿verdad? Sí, pensamos estar en casa como a las 4. Perfecto. Con cuidado en el camino. Al tercer día, por la tarde, emprendimos el regreso, tal como habíamos planeado. Veníamos conversando animadamente sobre el viaje, planeando comprarle un pequeño recuerdo a Javier y a la familia. Poco después de las 4 de la tarde, al doblar la esquina de nuestra calle, una escena extraña nos detuvo en seco. Pero, ¿qué es eso?, murmuré. Un enorme camión de mudanzas estaba estacionado justo frente a nuestra casa. Varios hombres subían y bajaban apresuradamente,
cargando muebles y cajas. Vimos cómo introducían en nuestra casa electrodomésticos que no reconocíamos, un refrigerador de 2 puertas, una pantalla de televisión gigante. Debe ser un error, dijo Ricardo, desconcertado. Quizás es la mudanza de los vecinos de al lado. Pero un presentimiento horrible, una bola de hielo, comenzó a formarse en mi estómago. Me bajé del coche y me acerqué a uno de los trabajadores. Disculpe, ¿qué están haciendo? El hombre consultó una hoja de papel en una tabla con pinza antes de responder. Es la mudanza de la familia Rojas. Nos contrató el señor Javier Morales. Javier. El nombre de mi hijo resonó en mis oídos como un disparo. Ricardo y yo cruzamos una mirada de absoluta confusión. Javier no nos había mencionado absolutamente nada sobre una mudanza. En ese preciso instante, desde el umbral de nuestra casa, escuchamos una voz desconocida dando órdenes. Esos muebles llévenlos al segundo piso. Era Arturo, el padre de Sofía, dirigiendo la operación como si fuera el dueño y señor del lugar. A su lado, estaban Javier y Sofía. Javier. Grité. Mi hijo se giró y esbozó una sonrisa nerviosa, culpable. Ah, ya regresaron. Hubiera sido mejor que llegaran un poco más tarde. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hay una mudanza? Pregunté, mientras sentía que el pánico empezaba a apoderarse de mí. Antes de que pudiera responder, otra mujer salió de la casa. Era Carmen, la madre de Sofía. Elena, Ricardo, bienvenidos. Señora Carmen, ¿qué hace usted aquí? Mientras mi mente luchaba por procesar la escena, Sofía se acercó con una sonrisa radiante y nos explicó la situación como si fuera la cosa más natural del mundo. Decidimos que mi familia y yo, junto con mis padres, vamos a vivir todos juntos aquí. ¿Aquí? No podía entenderlo. ¿Cómo podían haber tomado una decisión así sin consultarnos, sin decir una sola palabra? Fue entonces cuando Javier, con una arrogancia que nunca antes le había visto, sentenció. Soy el hijo mayor. Es natural que herede esta casa. ¿Heredar? Pero si todavía estamos vivos y en perfecto estado de salud. Protesté, mi voz subiendo de tono. Arturo, el padre de Sofía, intervino con un tono autoritario y amenazante. Su hijo nos dijo que quería que viviéramos con él. Ya metimos casi todos los muebles, es imposible dar marcha atrás. Además, la mudanza nos costó un dineral. Pero no nos consultaron nada. Insistí, desesperada. Javier me miró con una frialdad glacial. Papá y tú tendrán que buscarse otro lugar para vivir. ¿Otro lugar? ¿Qué otro lugar? Eso ya es problema suyo. Arréglenselas como puedan. Sofía se unió al ataque, su voz destilando veneno. A partir de ahora, nosotros usaremos esta casa. Sinceramente, suegros, ustedes solo estorban. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Estorbar? Esta es nuestra casa. No pueden llegar y tomar una decisión así sin nuestro consentimiento. Y entonces, Arturo pronunció la frase que lo selló todo, la declaración de guerra. Largo de aquí. No se atrevan a poner un pie en esta casa. Ahora es nuestra. Cuando intenté protestar de nuevo, fue mi propio hijo quien me gritó, con la cara descompuesta por la rabia. Ya te dije que no vuelvan nunca más. Para entonces, el escándalo había atraído a los vecinos. Las cortinas se movían, algunas puertas se entreabrían. La gente de nuestra calle, la gente que nos había visto envejecer, estaba presenciando la humillación más grande de nuestras vidas, nuestro propio hijo gritándonos y echándonos de nuestro hogar en plena calle. Javier, ¿qué demonios estás diciendo? Intervino Ricardo, intentando razonar con él. Cállate. Ya está decidido. Le espetó Javier, sin siquiera mirarlo a los ojos. Carmen, la madre de Sofía, se sumó al coro con una falsa preocupación. Por favor, váyanse ya. Están haciendo un escándalo y molestando a los vecinos. Nos quedamos allí,
en medio de la acera, completamente aturdidos. Traicionados por nuestro hijo, despojados de nuestro hogar y humillados públicamente. En mis 68 años de vida, jamás había sentido una deshonra tan profunda. Les mandaremos sus cosas después, dijo Javier, dándonos la espalda para seguir con la mudanza, como si fuéramos un par de trastos viejos de los que había que deshacerse. Al final, no tuvimos más opción que irnos, expulsados como delincuentes. Terminamos en un pequeño hotel cerca del centro, pero mi mente estaba en blanco, incapaz de asimilar lo que había sucedido. ¿Cómo ha podido pasar esto, Ricardo? ¿Cómo, Javier? No podía terminar la frase. Las lágrimas corrían por mi rostro y por el de mi esposo sin que pudiéramos detenerlas. El dolor de la traición de nuestro hijo, a quien habíamos adorado, se mezclaba con la furia de haber sido despojados de nuestro hogar. Un torbellino de emociones nos consumía, dejándonos sin saber qué hacer. No habíamos visto a Valentina por ninguna parte. La sola idea de que ella también estuviera de su lado nos partía aún más el corazón. Esa noche, sonó el teléfono de la habitación. Era doña Isabel, nuestra vecina de toda la vida. Elena, qué pena tan grande. Estamos todos consternados con lo que vimos. Ay, Isabel, discúlpenos por el espectáculo tan bochornoso. Por favor, no digas eso. Lo que su hijo y su familia hicieron es una barbaridad. Todos en la calle opinan lo mismo. Las palabras de Isabel fueron un pequeño bálsamo para nuestra alma herida. Al menos, nuestros vecinos estaban de nuestro lado. Fue algo tan bien planeado, Elena, continuó. En cuanto ustedes se fueron de viaje, empezaron a preparar la mudanza. ¿Planeado? Sí, clarísimo. Los padres de su nuera llegaron un día antes, los vi hablando con Javier en el jardín, planeándolo todo. Me quedé helada. El viaje a Tepoztlán todo había sido una estrategia para sacarnos de la casa. El supuesto regalo, la generosidad de nuestro hijo, todo era una farsa. Así que el viaje fue una excusa para que les dejáramos la casa libre durante el mayor tiempo posible, murmuré, sintiendo que la náusea me subía por la garganta. Después de colgar, todas las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad aterradora. La supuesta bondad de Javier, la falsa compasión de Sofía por sus padres, todo había sido una trampa calculada. Durante la noche, el sueño me fue esquivo. Me senté en la oscuridad de la habitación del hotel, dándole vueltas a todo. ¿Fuimos demasiado ingenuos? ¿Demasiado confiados? Pero, ¿qué hay de malo en confiar en tu propio hijo? De repente, recordé unas palabras que Javier había dicho cuando apenas se había casado. Mamá, algún día esta casa será mía, así que cuídenla bien. En aquel entonces, me pareció una broma inocente, una fanfarronada juvenil. Ahora me daba cuenta de que, quizás, lo había dicho completamente en serio. Y con el paso de los años, ese deseo se había convertido en una obsesión. Mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas, un nuevo sentimiento comenzó a germinar en lo más profundo de mi ser. No era tristeza, no era desesperación. Era una ira fría, lúcida y afilada como el cristal. Nos habían subestimado. ¿Acaso pensaban que, por tener 68 años, me quedaría de brazos cruzados y aceptaría mi destino? Se equivocaban. Durante 35 años como maestra de primaria, me había enfrentado a todo tipo de desafíos. Padres prepotentes y agresivos, problemas de gestión escolar, conflictos con colegas. Y siempre, había superado cada obstáculo con conocimiento, estrategia y una actitud firme e inquebrantable. No iba a rendirme tan fácilmente. A la mañana siguiente, miré a Ricardo a los ojos y le dije: Ricardo, vamos a luchar. Con todas nuestras fuerzas. ¿Luchar? ¿Pero cómo? Vamos a usar la ley. Vamos a recuperar nuestra casa por los medios legales y justos. Pero, Elena es nuestro hijo. Hijo o no, lo que ha hecho ha cruzado todos los límites. No podemos dejarnos pisotear por sentimentalismos. En ese preciso instante, comenzó mi contraataque. Nuestra primera parada fue el registro público de la propiedad.
Necesitábamos confirmar que todo estaba en orden. Después de una breve espera, un funcionario nos atendió. No hay ninguna duda. La propiedad está a nombre de Ricardo Morales y Elena Morales. Escrituras y registro impecables. La casa y el terreno eran legalmente nuestros. Javier no tenía ningún derecho sobre ellos. Menos mal. Legalmente, no tienen nada que hacer, dije, sintiendo una primera punzada de alivio. De allí, nos dirigimos a un despacho de abogados que nos había recomendado un antiguo colega de Ricardo. El licenciado Mendoza, un hombre de unos 50 años con una mirada penetrante, escuchó nuestra historia con atención, sin interrumpirnos. Esto es un caso clarísimo de despojo, dijo en cuanto terminamos. Es un delito. Por mucho que sea su hijo, ocupar una vivienda sin el permiso de los propietarios es un acto criminal. Podemos solicitar una orden de restricción y una orden de desalojo inmediata. ¿De verdad? Una luz de esperanza se encendió en mi interior. Por supuesto. Además, podemos exigirles el pago de una renta por el tiempo que ocupen ilegalmente la propiedad, así como el reembolso de los gastos de hotel en los que ustedes están incurriendo. Será una suma considerable por cada día que pase. Sin dudarlo un segundo, contratamos al licenciado Mendoza. Esa tarde, de vuelta en la habitación del hotel, empezamos a trazar nuestra estrategia. Elena, ¿estás segura de que quieres pelear contra Javier? Preguntó Ricardo, su rostro reflejando la duda y el dolor de un padre. Mi determinación era de acero. Ellos empezaron esta guerra, Ricardo. Nosotros solo somos las víctimas que se niegan a hacerlo. Lo que Javier no sabía era que, a pesar de nuestra vida modesta, éramos económicamente solventes. Entre nuestras liquidaciones, ahorros de toda una vida y una pequeña inversión en un fondo que habíamos mantenido durante 30 años, nuestro patrimonio ascendía a casi 15 millones de pesos. Además, el valor de nuestra casa en Coyoacán, según una tasación reciente, rondaba los 5 millones de pesos. Cuando le explicamos nuestra situación financiera al licenciado Mendoza, su expresión se tornó aún más seria. Señores Morales, creo que esto podría ser más que un simple despojo. ¿A qué se refiere, licenciado? Podríamos estar ante un caso de fraude planificado. Los engañaron con un viaje para que desalojaran la casa y así poder ocuparla ilegalmente. Es una acción premeditada, un delito con todas las de la ley. La dolorosa realidad de que nuestro hijo nos había engañado estaba a punto de ser probada legalmente. Además, deberíamos investigar la situación económica de los señores Rojas. ¿De dónde sacaron el dinero para una mudanza tan repentina? Eso también es sospechoso. Siguiendo el consejo de nuestro abogado, decidimos contratar a una agencia de detectives privados. Conocer al enemigo es el primer paso hacia la victoria. Tenemos todas las de ganar, nos aseguró el licenciado Mendoza. Si demandamos, se enfrentarán a una ruina económica. Sus palabras reforzaron mi convicción. No más contemplaciones. No más sentimentalismos. Iba a luchar hasta el final. Esa noche, recordé mis años en la escuela, mis batallas con aquellos padres a los que llamábamos monstruos, que intentaban imponer su voluntad por encima de todo. Padres que trataban la escuela como su propiedad privada, alumnos que desafiaban la autoridad. Mi experiencia lidiando con ellos era mi mejor arma ahora. Mi estrategia era clara, basarme en pruebas, actuar sin dejarme llevar por las emociones y reunir toda la evidencia posible. Al día siguiente, fuimos al banco para obtener un estado detallado de nuestro patrimonio. Saldos de cuentas, valor actual del fondo de inversión, rendimientos de nuestras liquidaciones. Necesitábamos estar preparados para una batalla larga. Señores Morales, tienen ustedes un capital considerable, dijo el gerente del banco, visiblemente impresionado. Siempre habíamos sido austeros, pero también buenos ahorradores. Teníamos dinero más que suficiente para cubrir los costos legales e incluso para comprar una nueva vivienda si fuera necesario. Eso me dio una enorme tranquilidad. Luchar sin la presión económica era una gran ventaja. Al mismo tiempo, recibimos el primer informe de los detectives. Tal como sospechábamos,
la mudanza de los señores Rojas, que costó casi 50,000 pesos, había sido pagada por Javier. Todo fue planeado, sin duda alguna, confirmé, con un sabor amargo en la boca. Además, la cancelación del contrato de alquiler del departamento de los Rojas se había hecho coincidir con las fechas de nuestro viaje. Era una operación criminal perfectamente orquestada. Ya no era un simple conflicto familiar. Era un fraude y un despojo. El señor Javier también ha estado comentando en su trabajo que iba a heredar la casa de sus padres, nos informó el detective. Lo decía como si fuera un hecho inminente. Todavía estábamos vivos, y él ya hablaba de herencia. ¿Acaso nuestro hijo deseaba nuestra muerte? ¿O desde el principio su plan fue echarnos a la fuerza para apoderarse de todo? 3 días después, ocurrió algo inesperado. Recibí una llamada de un número desconocido. Era Valentina. Abuela, abuelo, ¿dónde están? Mi niña, ¿cómo conseguiste este número? Mami me dijo que ya no los iba a poder ver, pero busqué el número en el celular de papá. Mi nieta, que no tenía teléfono propio, nos había llamado a escondidas desde el teléfono fijo de la casa. Valentina estaba preocupada por nosotros. ¿Por qué ya no puedo verlos? ¿Hice algo malo? No, mi amor, tú no has hecho nada malo. Son cosas de adultos. Los quiero mucho, abuelos. Quiero verlos pronto. Las palabras puras e inocentes de mi nieta me hicieron llorar. Nosotros también te amamos con todo el corazón, Valentina. Y te prometo que nos volveremos a ver muy pronto. Valentina también nos contó, con su inocencia infantil, lo que estaba pasando en la casa. Lo que nos dijo superó nuestras peores pesadillas. Arturo y Carmen se habían instalado en nuestro dormitorio principal. Carmen estaba usando mis bolsos de marca, aquellos que me había comprado con mis ahorros, y Arturo lucía sin pudor el reloj de oro que Ricardo había recibido como regalo de jubilación. Papá y mamá dicen que ahora es su casa, pero a mí no me parece justo, dijo Valentina, con una madurez que me conmovió. Esa niña, nuestra pequeña Valentina, sabía distinguir perfectamente entre el bien y el mal. Gracias por llamar, mi amor. Después de colgar, mi ira alcanzó su punto máximo. No solo nos habían robado la casa, sino que estaban profanando nuestras pertenencias, nuestros recuerdos. Eso también era un delito. Al día siguiente, nos reunimos con el licenciado Mendoza para definir la estrategia final. Presentaremos una denuncia penal por despojo y, simultáneamente, solicitaremos una orden de desalojo. Exigiremos una renta de 500 pesos diarios por la ocupación ilegal. Además, reclamaremos el costo del hotel, así que guarden todas las facturas. ¿Y podemos demandarlos por el uso de nuestras pertenencias? Por supuesto. Eso se puede considerar robo. Decidimos enviarles una notificación legal a través de un notario. El documento era claro, si no desalojaban la propiedad de inmediato, iniciaríamos acciones legales, incluyendo una denuncia penal. Esa misma noche, tal como esperábamos, Javier llamó, presa del pánico. Mamá. ¿Qué es este papel? Es una broma, ¿verdad? No es ninguna broma, Javier. Es un procedimiento legal completamente legítimo. Pero soy tu hijo. ¿Cómo puede una madre demandar a su propio hijo? Ser mi hijo no te da derecho a hacer lo que te plazca. Pero los papás de Sofía estaban en problemas. No tenían a dónde ir. No es mi problema preocuparme por gente que ha invadido mi casa por la fuerza. Al fondo, escuché la voz de Sofía. Suegra, por favor, vamos a hablarlo. Podemos solucionarlo. Si quieren, podemos vivir todos juntos en la casa. No tengo la más mínima intención de vivir con ustedes, ni de hablar nada. ¿Quién fue el que nos gritó que no nos acercáramos a esta casa? ¿Crees que alguien querría vivir con una persona así? Suegra, mis padres están desesperados. Sollozó Sofía al teléfono. Ese es su problema. No nos involucren en él, respondí, con una calma gélida. Ya no había vuelta atrás. El plazo es mañana a las 5 de la tarde. Para entonces,
Quiero que todos se hayan ido de mi casa. Después de colgar, Ricardo me miró, preocupado. ¿De verdad crees que esto es lo correcto? Ricardo, no hemos hecho nada malo. ¿Qué hay de malo en querer recuperar lo que es nuestro? Mi determinación era inquebrantable. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, el plazo expiró. No hubo ninguna llamada, ninguna señal de que pensaran irse. Acompañados por el licenciado Mendoza, fuimos a nuestra casa. Tal como imaginábamos, Javier, Sofía y los Rojas seguían allí, ahora con una actitud de completo desafío. Veo que siguen aquí, dije, al encontrármelos en la sala. Arturo me respondió con un tono despectivo. Por supuesto. Esta es nuestra casa. ¿Su casa? Muéstrenme las escrituras. No necesitamos papeles. Vivimos aquí, así que es nuestra. En ese momento, el licenciado Mendoza dio un paso al frente. Buenas tardes. Soy el abogado Mendoza, representante legal de los señores Morales. Les informo que cualquier día adicional de ocupación ilegal de esta propiedad tendrá severas consecuencias legales. Un abogado. ¡Qué exageración! Se burló Javier. Pero el licenciado Mendoza continuó, impasible. Mañana mismo presentaremos la solicitud de una orden de desalojo ante un juez. Ya hemos preparado todo para solicitar la ejecución forzosa. Al oír esas palabras, el rostro de Sofía se puso pálido como el papel. ¿Ejecución forzosa? Significa que vendrán actuarios del juzgado, acompañados de la fuerza pública, y los sacarán de aquí por la fuerza. Si se resisten, se les impondrán multas muy elevadas. Y entonces, yo pronuncié mi ultimátum. Esta es la última advertencia. O se van voluntariamente esta noche, o se atendrán a las consecuencias legales. Ustedes eligen. Mientras nos alejábamos de la casa, sentí una certeza absoluta. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, recibimos una llamada del licenciado Mendoza. El juez ha emitido la orden de desalojo con carácter de urgencia. ¡Qué rápido! El caso era muy claro. El despojo es un delito grave. La orden judicial estipula una multa de 3,000 pesos diarios si no cumplen. Si aún así se niegan a irse, procederemos con la ejecución forzosa. Ha sido programada para el próximo viernes. Respiré hondo. Por fin, el poder de la ley pondría fin a esta pesadilla. Al parecer, Javier y Sofía consultaron a un abogado, quien les dijo que no tenían ninguna posibilidad de ganar. A pesar de ello, se negaron obstinadamente a abandonar la casa. Sofía empezó a esparcir el rumor por el barrio de que yo era una vieja malvada, pero los vecinos, que sabían la verdad, estaban de nuestro lado. Ustedes están locos. ¿Qué clase de hijos son? Les recriminaban. El escrutinio público era intenso. Estaban completamente aislados. Y llegó el fatídico viernes. El día de la ejecución forzosa. A las 9 de la mañana, un actuario judicial, varios policías y un camión de mudanza se congregaron frente a nuestra casa. Nosotros estábamos allí, junto al licenciado Mendoza, como testigos. Esta es su última oportunidad. ¿Desalojará la propiedad voluntariamente? Preguntó el actuario. Pero ellos se resistieron hasta el final. Esto es injusto. Es natural que un hijo herede la casa de sus padres. Gritó Javier, desesperado. El actuario procedió con indiferencia. Ese argumento no tiene ninguna base legal. Damos inicio a la ejecución forzosa. Arturo y Carmen lloraban y gritaban que esto no debería estar pasando, mientras Sofía me lanzaba una mirada llena de odio y me siseaba. Todo esto es tu culpa. Pero mi corazón no se conmovió. Era la consecuencia de sus propios actos. Mientras los trabajadores sacaban sus pertenencias a la calle, Valentina llegó de la escuela. Abuela. Corrió hacia mí y me abrazó. Mi niña, ¿estás bien? Sí. Pero, ¿qué les pasa a todos? Son problemas de adultos, mi amor.
tú no tienes la culpa de nada. Abrazando a mi nieta, mi resolución se hizo aún más fuerte. Debía hacer lo correcto, también para proteger su futuro. Al atardecer, la ejecución forzosa había concluido. Javier, Sofía y los Rojas se quedaron en la calle, sin un lugar a donde ir. Los padres de Sofía, que ya habían cancelado su alquiler, tuvieron que pedir refugio en casa de unos parientes. Por fin, pudimos volver a entrar en nuestra casa. Ya estamos en casa, dijo Ricardo. Bienvenidos, respondí. Una sonrisa espontánea se dibujó en nuestros rostros. Una inmensa sensación de alivio nos llenó el corazón. La larga batalla había terminado. Sin embargo, todo este calvario nos llevó a tomar una decisión definitiva. Vamos a vender la casa y a mudarnos a una residencia para adultos mayores, propuse. Ya no somos jóvenes, Elena. Cuidar de una casa tan grande es mucho trabajo. Y además, ¿quién nos asegura que algo así no vuelva a pasar? Gracias a la excelente ubicación de la propiedad en Coyoacán, la vendimos por un precio superior al de mercado. Los 5 millones de pesos que obtuvimos eran más que suficientes para asegurar nuestra vejez. Mientras tramitábamos la venta, Javier no paraba de llamar. Mamá, ¿es verdad que van a vender la casa? Es verdad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? No lo sé. Arréglenselas como puedan. Mamá, por favor, ayúdame. Escuchar la voz suplicante de mi hijo ya no me producía ninguna compasión. ¿Has olvidado que tú mismo me gritaste que no me acercara a esta casa? Pues te concedo tu deseo. Ya no nos acercaremos más, porque dejará de ser nuestra. La caída de Javier y Sofía fue estrepitosa. Entre los gastos de la mudanza, los honorarios del abogado, la indemnización por el despojo y la reparación de los daños que habían causado en la casa, acumularon una deuda de casi 400,000 pesos. En el trabajo de Javier, se corrió la voz de que era un hombre que había engañado a sus propios padres, perdiendo toda credibilidad y cualquier posibilidad de ascenso. La relación con los padres de Sofía también se deterioró. Por culpa de tu hija hemos pasado la vergüenza de nuestras vidas, le recriminaban a Sofía. La relación familiar estaba rota, quizás para siempre. Mientras tanto, nosotros iniciamos una nueva vida en una residencia para personas mayores en la zona de San Ángel. Nuestro apartamento de 2 recámaras era espacioso y luminoso, y el complejo contaba con biblioteca, sala de cine, gimnasio y hermosos jardines. Esto es como el paraíso, Ricardo, dije, sintiéndolo de verdad. Hicimos nuevos amigos de nuestra edad y nuestros días se llenaron de actividades. La comida era deliciosa y nutricionalmente equilibrada, y nos liberamos de las tareas del hogar como la limpieza y la lavandería. Señora Elena, siempre se la ve tan serena y elegante, me decían los otros residentes. Por primera vez en mucho tiempo, vivía sin preocupaciones ni ansiedades. Con Valentina, acordamos vernos cada 2 semanas. Decidimos apoyarla directamente con sus gastos de educación. Javier y Sofía no podían decir nada, porque no tenían la capacidad económica para mantenerla. Abuela, este lugar es precioso, dijo Valentina la primera vez que nos visitó, sus ojos brillando de asombro. Es mucho más bonito que el departamento de mis papás. Ustedes se ven más felices aquí. Su sincera observación me hizo sonreír. Sí, mi amor. Tus abuelos son muy felices ahora. Ricardo y yo incluso empezamos a disfrutar de un viaje al extranjero cada año. Cumplimos nuestro sueño de toda la vida de visitar Europa, de recorrer las ruinas de Asia. Sin preocupaciones económicas, estábamos viviendo una vida dorada. Todo esto es gracias a que luchaste, Elena, me dijo Ricardo una tarde, mientras tomábamos el sol en el jardín. Teníamos derecho a nuestra propia vida, Ricardo. Y nadie tiene el derecho de arrebatárnosla. 6 meses después, la situación de Javier y Sofía había empeorado aún más. El estrés económico y emocional los llevó al divorcio. Sofía, que también había roto relaciones con sus padres, no tenía a quién recurrir. Javier me llamó una vez más, pidiendo ayuda. Mamá, he reflexionado mucho. Por favor, ayúdame.
Javier, ya no hay nada que yo pueda hacer por ti. Y no hace falta que te explique por qué. Fue un impulso del momento. Un impulso que tuvo consecuencias, Javier. Lo que hiciste no se puede borrar. Mamá, de verdad estoy desesperado. Por favor, eres mi madre. ¿No vas a ayudar a tu hijo? Ya eres un adulto, Javier. Resuelve tus propios problemas. ¿Ya no existe el amor de una madre por su hijo? No, Javier. Ya no. Para mí, somos extraños. Te pido que no vuelvas a contactarme. Estamos disfrutando de nuestra vida. Por favor, no nos molestes más. Después de esa llamada, Javier no volvió a llamar. Supongo que, finalmente, aceptó la realidad. Por su parte, Sofía vive en un pequeño y destartalado apartamento, trabajando para sobrevivir. En medio de todo, solo Valentina ha mantenido una relación estrecha y cariñosa con nosotros. Abuela, cuando sea grande quiero ser fuerte como tú. Mi niña, la verdadera fuerza es tener el valor de hacer siempre lo correcto. Tú hiciste lo correcto, ¿verdad, abuela? Sus palabras de comprensión fueron mi mayor consuelo. Junto a Ricardo, contemplo el hermoso jardín desde nuestra ventana, sintiendo la cálida luz del sol de la tarde. Esta nueva vida a los 68 años es mucho más plena de lo que jamás imaginé. Y todo porque tuviste el valor de luchar, mi amor. Ahora estamos en este lugar maravilloso. Aprendimos una lección muy importante. El hecho de que alguien sea de tu familia no significa que tengas que perdonarlo todo. La idea de que los viejos deben aguantar o es la familia, hay que sacrificarse es un error. No importa la edad que tengas, tienes derecho a vivir con dignidad. Nuestra segunda vida, la que comenzó a los 68 años, resultó ser más hermosa y gratificante de lo